Y Donald Trump está en una gira muy importante por el este de Asia, una gira que ya lo ha llevado a una cumbre muy importante de la que vamos a estar hablando en breve, que fue la cumbre con Luis Ignacio Lula da Silva, que lo va a llevar a una cumbre fundamental con Xi Jinping en la expectativa de que pueda haber una normalización de las relaciones comerciales entre Estados Unidos y China, que tiene esa perspectiva abierta de una reunión con Kim Jong-un. De todo esto vamos a estar hablando un poquito, de lo que fue esta cumbre que comenzó con Malasia, Kuala Lumpur, donde se realizaba la cumbre de la ASEAN, que es la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático. Vamos a ver primero esta curiosidad, la forma en la cual era recibido en Kuala Lumpur, en Malasia, con un baile característico de los malayos, pero fíjate, bailó un poquitito el propio Trump. No sonaba YMCA, que es lo que a él le gusta bailar así, pero él quiso bailar estas cosas que tiene Trump, ¿no? Habrá sido un vuelo desde Estados Unidos hasta Malasia de 15 horas, 16 horas en el Air Force One. Acá vemos la perspectiva de parte del equipo de prensa de Trump de lo que fue ese mismo recibimiento. La energía que tiene Trump, hay que reconocérselo, a los 80 años la energía que tiene es realmente envidiable. Y después lo que fue la cumbre, ahora vamos a ver parte de lo que dejó el paso allí por Kuala Lumpur, la despedida también con el mismo baile característico. Mirá, esto ya cuando se iba, no es la bandera estadounidense, viste que se parece mucho, ¿no? ¿Viste que se parece un montón? Las mismas rayas, blancas y rojas, y en vez de las estrellas blancas en el fondo azul, está el fondo azul con una estrella y una media luna, símbolos característicos del Islam, porque Malasia es un país fuertemente islámico. No formó parte de la cumbre importante de los países islámicos, sí, como Indonesia, que fue el único del sudeste asiático que participó en la cumbre de paz de Sharm el Sheikh, Egipto. Obviamente, y sobre todo desde la perspectiva latinoamericana, y en el marco de esta lucha y de este reordenamiento de la política hemisférica que está llevando adelante el gobierno de Donald Trump, hubo una cumbre fundamental, que fue la cumbre que mantuvo con Luis Ignacio Lula da Silva, con el presidente de Brasil. Primera cumbre bilateral entre Trump y Lula, que se habían visto por primera vez en la Asamblea General de las Naciones Unidas. Lula había sido el primero en hablar, el segundo en hablar había sido Donald Trump, allí en Nueva York. Se cruzan, se saludan y desde ese momento surge la posibilidad de una reunión bilateral. Acá fue todo muy cuidadoso, porque eso obviamente fue una puesta en escena, porque el punto acá es que nadie quería ceder como el que da el primer paso para una recomposición. Entonces inventaron de alguna forma que se dio de forma casual en ese encuentro que mantuvieron en Nueva York, y fue la posibilidad de empezar a encauzar un vínculo bien complejo, pero que lo tiene, por ejemplo, a Trump bastante optimista respecto de que pueda resolverse. Escuchemos lo que decía Trump al lado de Lula da Silva. Well, first of all, let me just say it's a great honor to be with the president of Brazil. It's a great country. It's a big, beautiful country. And I think they're doing well. I think they're doing very well from what I understand. And I think we should be able to make some pretty good deals for both countries. And I'm going to leave that a little bit to Jameson and Scott and Marco in different ways. Marco, less on the economic stuff. You could do it very well, but I don't think you'll have to. But I think we'll have, I think we'll be able to do some pretty good deals. We've been speaking, and I think we'll end up having a very good relationship. We always have had a good relationship. 50 minutos duró la reunión allí, de la que participaron miembros importantes de los dos equipos. Del lado de Lula estaba Mauro Vieira, el canciller brasileño. Del lado de Donald Trump estaba, por supuesto, Marco Rubio, por supuesto, Scott Bessent. Los vas a ver siempre, son claramente con mucha ventaja los dos ministros más importantes del gabinete de Trump. Rubio para manejar todo lo que tiene que ver con la política y Bessent todo lo que tiene que ver con lo económico y comercial. Dos ministros muy poderosos, probablemente de los más fuertes que haya tenido la política estadounidense en los últimos tiempos, pero sobre todo porque están empoderados por el propio Donald Trump, además de Jamieson Greer,
que es el encargado de negocios, de negociaciones comerciales que tiene el gobierno de Estados Unidos, que recordemos, producto de la política exterior de Lula, que viene siendo política exterior de Brasil desde hace mucho tiempo, de acercamiento a China, de acercamiento a los BRICS, de acercamiento a Rusia, a la India, a Irán incluso, y su alejamiento de Estados Unidos viene perdiendo, recordemos, peso en las exportaciones brasileñas a Estados Unidos y viene perdiendo peso también en las importaciones. Eso llevó a que Trump, tomando como excusa la condena contra su amigo y aliado Jair Bolsonaro, anunciara que subían los aranceles al 50%, aranceles para las importaciones de productos brasileños en los Estados Unidos. Bueno, esa decisión, que ha tenido un impacto fuerte sobre Brasil, aunque hay que decirlo que ha sobrellevado bastante bien en términos generales la economía brasileña, es en parte lo que se quiere discutir ahora. Obviamente, Estados Unidos pretende que Lula revise algunas de sus políticas, aparte de su alineamiento con China. A Trump le importa mucho el tema tierras raras, estos minerales que son críticos para toda la industria tecnológica. Brasil es uno de los principales productores de tierras raras, tiene yacimientos importantes, entonces eso es de vital importancia para Donald Trump. Desde la perspectiva brasileña, obviamente, el pedido es: sacame estos aranceles que me hacen tan difícil comercial y además sacame todas las sanciones contra los jueces de la Corte Suprema, porque están sancionados por la ley Magnitsky por haber condenado a Jair Bolsonaro. Así que Bolsonaro apareció, obviamente, entre las preguntas de los periodistas. Esto respondía Trump. How are you feeling about Mr. Bolsonaro, Mr. President? Well, I've always liked him. I've always liked him. I feel very badly about what happened to him. You know? I've always thought he was a straight shooter, but you know, he's gone through a lot. Is this on the agenda today? He's gone through a lot. Is this on the table today? It's none of your business. What about China, Mr. President? Are you concerned about Brazil's relation with China and its privilege? No, I think we're going to do well with China. I think we're going to have a deal with China. We meet, as you know, in South Korea with President Xi. I think we're going to have a good deal with China, and they want to make a deal, and we want to make a deal. We've agreed to meet. We're going to meet then later in China, and we're going to meet. Viste la reacción de Lula, ¿no? Cuando el periodista repregunta por Bolsonaro, le hace un gesto así como diciendo: bueno, dale, no insistas, no metas el dedo en la llaga. Trump contenido, sabiendo que Brasil obviamente es una potencia obviamente de menor escala, pero es una potencia, es el país más importante de toda América Latina, es sin dudas en términos económicos, geopolíticos, la segunda potencia de todo el hemisferio occidental, o mejor dicho, de todo el continente americano. Y desde ese punto de vista es un interlocutor que hay que tratar en pie de igualdad de alguna manera. Por eso Trump moderó sus elogios a Bolsonaro y le termina respondiendo: bueno, no es tema tuyo acerca de si eso iba a estar en la agenda o no. No estuvo en la agenda, te lo digo desde ya. Trump no va a insistir con pedir la liberación de Bolsonaro. Sí, probablemente le interese mucho más ver si puede moderar un poquitito la influencia de China en Brasil. Desde la perspectiva de Lula, también esto se proyecta como una reunión importante, como una reunión que arrojó señales positivas. Esto publicaba el presidente brasileño. Tuvo una excelente reunión con el presidente Trump este domingo por la tarde en Malasia. Abordamos la agenda comercial y económica bilateral con franqueza y de forma constructiva. Acordamos que nuestros equipos se reunirán de inmediato para buscar soluciones a los aranceles y las sanciones contra las autoridades brasileñas, lo que publicaba el presidente de Brasil. Habrá que ver. Seguramente, si esto continúa, podrá haber cierta vía para una normalización comercial y que Brasil tal vez pase a tener las mismas aranceles que el resto de América Latina. Habrá que verlo, habrá que verlo. Trump va a exigirle algún tipo de concesión importante a Brasil a cambio de eso. Por su parte, Brasil, a través de Vieira, que es el canciller, volvió a abogar por el régimen de Nicolás Maduro, ofreciéndose como mediador en algo que obviamente a Trump no le interesa en lo más mínimo, pero así lo confirmaba el propio Mauro Vieira. Sim, o presidente Lula levantou o tema, disse que a América Latina e a América do Sul, especificamente onde estamos, é uma região de paz, e ele se prontificou a ser
contato, ser um interlocutor, como já foi no passado, com a Venezuela, para buscar soluções que sejam mutuamente aceitáveis e corretas entre os dois países, e que o Brasil estará sempre disposto a atuar como um elemento de promoção da paz e do entendimento, e que sempre foi a tradição do Brasil e continua. Obviamente, detrás de esta posición diplomática, seria, moderada, en el fondo, obviamente la posición de Brasil sigue siendo sostener a la dictadura de Nicolás Maduro, y esto es parte también de la explicación de por qué se mantiene Maduro. No lo hace con el mismo énfasis que caracteriza a Gustavo Petro, por supuesto que es un abogado ya casi personal de Nicolás Maduro y se convirtió en un lobista internacional del tirano, pero claramente sigue abogando por eso, porque a Brasil, que es una potencia regional y que piensa como una potencia regional, no le interesa tanto que Estados Unidos gane peso en Sudamérica y que, por ejemplo, haya un cambio de un régimen que hoy es antiestadounidense por un régimen que sea quizás muy cercano al de los Estados Unidos, como ya es la Argentina. Claramente eso es algo que le preocupa a Brasil y por eso esta posición que busca preservar a Maduro. Sí, obviamente, derechos humanos, los 8 millones de venezolanos, bueno, problema de los venezolanos. Sí, esto es también parte de lo que piensan en este momento en Itamaraty, la Cancillería brasileña, y también en el Palacio del Planalto. Importante porque Trump, que está en este momento en Japón, está ahora reunido con el emperador Naruhito, va a tener una reunión con la flamante primera ministra allí en Tokio. Se espera para dentro de un ratito esa reunión. Él tenía muy buena relación con Shinzo Abe y la actual primera ministra es una seguidora de Shinzo Abe, una especie de heredera de Abe, así que seguramente habrá allí una muy buena sintonía. Y en ese contexto, Trump habló de la posibilidad de reunirse con Kim Jong-un, con el dictador de Corea del Norte. Porque ahora se va a Corea del Sur, está confirmado que en Corea del Sur, en Seúl, en el marco de la cumbre de la APEC, que es el Foro de Cooperación Asia-Pacífico, va a reunirse con Xi Jinping, con el presidente chino. Esto va a pasar pasado mañana, va a ser una reunión importantísima. Y estaba también la posibilidad o la especulación sobre una reunión con Kim. Bueno, escucha lo que decía Trump al respecto. South Korea, do you have any plans to meet with Kim Jong-un at the DMZ? Well, I would if he would contact. I mean, I was the last time I met you, and I put it out over the internet that I'm coming to South Korea. If he'd like to meet, I'm open to it. Certainly, we had a very I'd do it. I mean, if you want to put out the word, I'm open to it. You know, they don't have a lot of telephone service. They have a lot of nuclear weapons, but not a lot of telephone service. So I'm open to it. I had a great relationship with him. And he probably knows I'm coming, right? But you want to put out the word, I'm open to it. Do you expect to touch at all before this trip? There's not a lot of ways other than the internet. You know, they have very little telephonic service, and but he knows I'm coming, and he would. Yeah, I'd be open to it 100%. I got along very well with him, Kim Jong-un. Estuvo divertido Trump, ¿no? Tienen muchas armas nucleares, pero tienen pocos teléfonos, así que no es tan fácil comunicarse. Hoy, a esta hora, está muy frío, muy helado la posibilidad de que haya otro encuentro en la zona desmilitarizada, en el paralelo 38 que separa a Corea del Norte de Corea del Sur. Pero con Trump nunca se sabe. Se reunió 3 veces con Kim en su primer mandato, podría tranquilamente volver a hacerlo en este segundo mandato. No parece que estén ahora dadas las condiciones para ese encuentro. Sí, insisto, para la que va a ser una de las reuniones más importantes del año, que va a ser la cumbre con Xi Jinping allí en Seúl, una vez que termine esta parte del viaje por Japón. Enseguida volvemos con mucha más información y déjame insistir con este punto. Todas las noticias las encontrás en @DNewsOK. Todas las noticias las vivís en las redes de DNews.